Bienvenidos a la Magdalena Podcast, donde es mejor reírse que dar pena. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un jueves más, un episodio más de la Magdalena Podcast. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una bonita semana y que tengan también un gran fin de semana, porque ya estamos en jueves, es decir, que ya mañana comienza el fin de semana. Que tengan, que esta semana haya estado muy ligerita y que ahorita estén en ese mood, no importa a la hora que estén viendo este episodio, pero que estén en este mood para reflexionar, para preguntarse cosas, en este mood de reflexión hasta cierto punto, porque el día de hoy tenemos aquí un tema muy importante que me ha estado resonando muchísimo en mi cabeza en los últimos días, desde que terminé de leer un libro que justo uno de los temas que toca es el arrepentimiento. Y yo, siendo 100% honesto, creo que todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Inclusive es una pregunta muy típica, ¿no? De, ¿tú te arrepentirías de algo o te arrepientes de algo? Y la mayoría de personas siempre responden, no, no me arrepiento de nada, porque si no hubiera pasado tal cosa, pues no sería quien soy hoy. Y sí estoy 100% de acuerdo de ello, pero siendo honestos, en el momento que estamos en el maremoto de la situación, obviamente hay cosas de las que nos arrepentimos o cosas que con el tiempo pensamos que si hubiéramos hecho alguna cosa distinta, tal vez el resultado hubiera sido otro, ¿no? Y a lo mejor el sufrimiento o a lo mejor la lección que aprendimos sí estuvo muy chida y sí aprendimos demasiado, pero tal vez no lo hubiéramos podido evitar si hubiéramos hecho algún cambio pues en la toma de decisiones, ¿no? Y justo creo que el arrepentimiento viene muy ligado a la toma de decisiones, porque siempre que tomamos una decisión hay dos opciones, ¿no? Hacerlo o no hacerlo. Y obviamente las dos vertientes representan un montón de cosas que van a suceder y un montón de cosas que no van a suceder. Y normalmente siempre nos quedamos pensando más en todo lo que hubiera podido haber sido, en cómo las cosas hubieran podido mejorar de cierta manera si hubiéramos tomado otra decisión. Pero pues al final la decisión que tomamos, pues es la decisión. Entonces yo creo que el arrepentimiento podría servirnos para conectarnos con nosotros mismos y empezar a tomar pues mejores decisiones. Y como soy esa clase de persona y nerd que ya saben en este espacio, pues y empecé a hacer, para este episodio empecé a hacer una búsqueda en internet y encontré una definición que se las quiero compartir y que siento que es la punta de lanza y el inicio de esta conversación. La verdad, no sé si habían dado cuenta, pero el arrepentimiento está muy ligado a la religión. Y me atrevería a decir que a la católica tal vez tenga que ver con que es la que conozco más y en la que pertenecí mayor tiempo de mi vida. Pero en todas las búsquedas, o ustedes hagan la prueba, busquen arrepentimiento, arrepentirse, definición, y todo lo que viene son posts católicos o posts de religión en donde hablan de este acto de arrepentirse, muy ligado con la muerte también, pero en Wikipedia encontré esta definición que me encantó y es la que les voy a leer. Arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Pues bueno, básicamente es un sentimiento que sí está ligado a negatividad. En algún episodio de alguna de las temporadas, ya no recuerdo, justo se hablaba de que no hay emociones buenas y malas, ¿no? O sea, nosotros le ponemos esa intención y nosotros decidimos si lo que nos está provocando nos está trayendo un bienestar o un malestar, por así decirlo. Pero el arrepentimiento está ligado a negatividad. O sea, esto surge porque sentimos que lo que está sucediendo, pues sí, no está tan chido como lo otro que pudo haber sucedido y por lo tanto, como que no podemos dejar de pensar que la otra decisión hubiera estado mejor que la que tomamos. Qué fuerte, ¿no? O sea, es muy fuerte el hecho de estar pensando todo el tiempo eso, ¿no? Yo como una persona con ansiedad, la verdad, lucho constantemente con esa clase de pensamientos en donde a veces mi mente pues me engaña básicamente y me hace pensar que otra decisión hubiera estado mejor. Pero tampoco se sabe,
¿no? O sea, creo que al final es llenar como una caja llena de expectativas de cosas que pudieron haber sucedido, pero que tampoco sabemos a ciencia cierta si pudieron haber sucedido o no, porque al final de cuentas, pues no lo sabemos, porque eso no pasó, no sé si me voy a entender, o sea, como que nos forzamos tanto a creer que la otra decisión era la correcta, pero en realidad no lo sabemos, y como que es una presión extrema que nos metemos a nosotros mismos de decir, la cagamos, esa no era la mejor opción era la otra, pero es algo que no sabemos, entonces qué loco estar construyendo unas ilusiones y una fantasía sobre algo que en realidad no podemos controlar y que no sabemos si algo hubiera cambiado realmente para mejor. No sé, o sea, siento que es un trip muy loco y que a veces nos puede absorber demasiado de nuestra paz mental y que pues a veces creo que puede ser completamente innecesario estar pensando en las posibilidades infinitas de lo que hubiera pasado porque pues no sabemos si nos va a traer mayor felicidad o no. Es muy extraño cómo junto con el arrepentimiento, o sea, el arrepentimiento es como hermanito de la culpa y juntos van ligados con la religión. Y en este podcast, en temporadas pasadas justo hablábamos de la culpa y cómo la culpa es algo muy católico, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. O sea, al final nos hacen creer que la culpa es como necesaria para poder subsistir y que hay muchas cosas que nos van a causar culpa, ¿no? O sea, hablamos de placeres culposos, cuando pues si te causa placer, ¿por qué agregarle la parte de la culpa? O gustos culposos, ¿por qué agregarle la culpa? O sea, creo que al final nos estamos limitando y nos estamos metiendo en una caja para no hacer cosas. Creo que al final es eso, o sea, creo que al final tanto la culpa como el arrepentimiento es esta parte de pensar que hay otras versiones de nosotros mismos que la pudieran haber estado que las pueden estar pasando mejor que nosotros, pero pues eso tampoco lo sabemos. Y aquí quiero justo hablar en este momento de el libro que leí y que fue el motivante detonador para este episodio. Y ese libro es La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig, que es un libro que yo creo que por el 2022 más o menos estuvo como súper mega popular por todos lados. En TikTok todo el mundo hablaba de él, en Instagram todo el mundo hablaba de él, en YouTube todo el mundo hablaba de él. Y es un libro que yo tenía hace mucho tiempo en el librero y que pues aún no me decidí a leerlo, no, porque cuando lo compré, más bien, cuando me lo regalaron, está todo el hype enorme y tenía muchas ganas de leerlo. Pero con el paso del tiempo empecé a escuchar un mix de opiniones, ¿no? O sea, personas que lo amaban, personas que lo odiaban y personas que decían que era un panfleto de vive tu vida. Y entonces como que yo decía, no sé si estoy en el mood. Y pues pasaron 2 años para que yo estuviera en el mood. Y creo que en el momento en que lo leí era en el momento que lo tenía que leer. Yo soy un lector que cree que los libros llegan a uno cuando los necesita. Y por eso llegan a nuestras vidas en ese momento. Y por eso siento que conecté con el libro. Aunque sí hay muchas cosas del libro que me parecieron un poco raras. Pero en una generalidad el libro me gustó mucho. Y sin vender tanta trama. Y el libro justo habla de una chica que se llama Nora, que tiene 35 años. Y le empiezan a suceder una serie de desastres en su vida que la hacen pensar que el mundo sería un lugar mejor si ella decidiera desuscribirse de esta vida. Entonces, justo ella empieza a tratar de hacer la desuscripción de la vida y llega a una especie de limbo, que es una biblioteca, en donde cada uno de los estantes de esta biblioteca, de los libreros, tienen un libro de una versión de ella si hubiera tomado una decisión diferente en su vida. Y justo la bibliotecaria, que es un personaje que es el que la va a guiar a visitar todas estas vidas infinitas que tiene, le muestra el libro de los arrepentimientos, que es un libro en el que por cada cosa que nosotros nos arrepentimos, sea así grandísima o pequeña, se construyen estos mundos y todos van ligados a la vida raíz. Es decir, ella en todas estas vidas siempre sus papás son los mismos, su hermano es el mismo, la mayoría de personas que conoce son las mismas, pero cada una juega como un papel distinto. O sea, es como que cada libro es un reboot de ella misma, pero las fichas, la mayoría son las mismas y todo va cambiando. Puede ser que en algunas sus papás estén vivos, en otras sus papás están muertos, su hermano, tus amigos, o sea, como que van cambiándose los roles, pero al final todas las mismas personas vuelven a aparecer en todas sus vidas. Entonces, se me hizo muy interesante porque justo al inicio su libro es así, una cosa gordotísima porque se da cuenta que se arrepiente de todo. O sea, que inclusive las cosas más absurdas se arrepienten, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo, o sea, no me viene a mi cabeza una cosa absurda, pero por ejemplo,
se arrepiente de un día haber desayunado cereal porque se le antojaba otra cosa y decidió comer cereal. Entonces ya hay otra vida en donde ella come cereal, ¿no? Entonces me hizo cuestionarme en mi libro de los arrepentimientos qué cosa me arrepiento, ¿no? O qué cosa mayor dijera, esto pudo haber causado una mayor impacto en mi vida. Y sinceramente, creo que lo que más me arrepiento es haberme olvidado de mí mismo y de los sueños y deseos que yo tenía en mi vida. Y que en este momento de mi vida, valga la redundancia, estoy apenas conectando con ellos y preguntándome de, oye, los sueños que tenía siguen siendo los mismos. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Como que me cuestiono mucho la toma de decisiones de una manera más real. Porque como que yo estaba construyendo una vida y de repente, trácatelas, llega la pandemia. Y la pandemia creo que fue el punto de inflexión en la vida de todo el mundo, porque fue un evento que nos cambió de mil maneras. Y al llegar la pandemia, como que toda mi vida se transformó de una manera que yo no me había dado cuenta hasta muchos años después, ¿no? O sea, el año pasado fue cuando tuve la oportunidad de mirar un poco hacia atrás y decir, o sea, ¿en qué momento me perdí? ¿Y en qué momento, qué quiero de mi vida? O sea, creo que esa era la gran pregunta. O sea, era como intentar recordar quién era yo en el 2019 para a partir de ahí empezar a ver quién era yo en el 2023, no específicamente. Y fue un trabajo bien extraño porque era como, para mí era justo como revisar los deseos, los sueños de esa persona. Y fue bien cabrón darme cuenta que esa persona ya no era yo. Y entonces era como de, a ver, si esos eran los sueños, si esas eran las cosas que yo quería hacer, ¿qué son las cosas que quiero hacer hoy en día? ¿Qué son los sueños que quiero hacer yo? Entonces, cuando leí este libro, justo reflexioné yo mucho de que mis arrepentimientos iban ligados con sentir que tal vez cierta decisión me hubiera provocado otra cosa, ¿no? O sea, como que hubo un momento donde me pregunté, si no me hubiera salido de mi casa, ¿qué hubiera pasado conmigo? O sea, si hubiera seguido viviendo con mis papás, ¿qué hubiera pasado? Y luego, si tal cosa no hubiera pasado, ¿hacia dónde mi vida hubiera ido, no? Y era muy loco como reflexionar todo esto mientras leía el libro, porque era como, o sea, hay tantas posibilidades de cosas infinitas, pero yo también hubo un momento en donde en esta reflexión justo me di cuenta de que la toma de decisiones que yo había hecho en esta vida, en la real, también estaban chidas, ¿no? O sea que al final no era como una especie de zombie nada más actuando, sino que muchas de las decisiones sí las había tomado de manera consciente. Y como que poco a poco empecé a dejar de sentirme con culpa por pensar que mi vida pudiera ser distinta. O pensar que a lo mejor en otro multiverso yo era más feliz. Y fue como de, no, o sea, yo en esta vida estoy construyendo un camino hacia una felicidad o hacia estar más tranquilo, hacia estar más en paz. Y tal vez en otras de estas vidas imaginarias que se abrirían con los arrepentimientos como en el libro, probablemente no tengo ni paz, ni tranquilidad, ni felicidad. Entonces fue muy chido. Y también hubo un momento del libro que a mí la cabeza me explotó. Cuando ella se da cuenta que las vidas que está eligiendo visitar, porque obviamente ella, la bibliotecaria, le explica que puede visitar las vidas y la que decida y hay infinidad de vidas. Pero se da cuenta que la mayoría que está eligiendo son las vidas de otros. O sea, como la vida que su papá quería para ella. La vida que su hermano quería para ella. La vida que su mejor amiga quería para ella. La vida que su exnovio quería para ella. Pero era como, ¿y cuál era la vida que yo quería? Y entonces, para mí fue padre darme cuenta que la vida que estoy teniendo en el día de hoy es la vida que yo quiero tener, la vida que yo estoy empezando a construir, que sí, a lo mejor hay cosas que podrían estar mejor, pero al final las estoy eligiendo yo, y eso me trajo mucha paz. O sea, fue muy loco como al inicio o sea, volaban sobre mí los arrepentimientos y como que empecé yo justo a hacer esto, ¿no? De hacerme una lista mental de qué en cosas me arrepentía. Y cuando llegué a este punto del libro, para mí fue bien fácil soltar, ¿no? Y decir, qué padre darme cuenta que la vida que estoy construyendo es la vida que quiero tener y que eso me está ayudando a quitarme todos los arrepentimientos y toda la carga de culpa que vengo cargando desde hace mucho tiempo y que probablemente aquellas personas que me están escuchando también están cargando con una culpa y sentir que todas las decisiones que están tomando están mal.
Pero no, o sea, creo que al final hay que darnos cuenta que las decisiones que tomamos es con la información que tenemos en ese momento y con las cosas que podemos hacer en ese momento. Si eso es lo que podemos hacer y es la mejor decisión en ese momento, pues entonces tampoco deberíamos de recriminarla y mejor abrazarla y ser amorosos con nuestro yo del pasado y pues con nuestro yo del presente. Si me preguntan, sí recomiendo este libro. No es para todo el mundo, porque sí siento que tienes que estar en un mood de búsqueda, en un mood de entender muchas cosas de tu vida, de tener como un... Yo a veces visualizo mi vida como un rompecabezas con muchas piezas y apenas lo estoy armando. Entonces, siento que si tú estás en ese mood, el libro puede ser que te conecte. Si no, vas a decir, ¿qué pedo con este libro? Porque sí tiene muchas cosas muy sacadas de la manga, hay muchas cosas que no sé, como que se traiciona a sí mismo en muchas cosas, ¿no? O sea, como que te construye un universo ficcional y luego en capítulos posteriores como que te lo destruyen y yo digo, ya no tiene sentido. Pero como que mientras lo leía como que no me di cuenta de eso porque estaba disfrutando mucho la parte de conexión emocional y la parte de verme reflejado un poquito en el personaje. Y obviamente después de preguntarme a mí de qué cosas me arrepentía y así, me dio mucha curiosidad saber si había una lista o algo de qué son las cosas que más personas se arrepienten en la vida. Y di con un artículo en el periódico de la BBC en donde hablaban de todo el tema de arrepentirse. Y justo ahí mencionaban de una enfermera que se llama Bronnie Ware, que escribió un libro que se llama Los 5 mayores arrepentimientos de las personas cuando mueren. Porque obviamente al ser una enfermera le tocó estar demasiado cercano a personas antes de fallecer. Y obviamente las escuchaba y obviamente se daba cuenta de que cuando llega ese momento antes de morir es cuando más personas reflexionan su vida y se dan cuenta qué cosas hubieran hecho diferentes. Y lo que hizo ella fue agruparlas en 5 grupos. Y quiero que discutamos cada uno de ellos. El primero es no vivir como hubieran querido, sino como otras personas esperaban que vivieran. Atender a los mandatos familiares, de la sociedad, el país o el estrato económico. Es muy loco porque justo este número 1 habla justo de lo que yo acabo de hablar y de lo que menciona el libro, ¿no? Y cuando vi que esta era la 1, me sentí tan en paz conmigo por decir, qué padre que en este momento de mi vida estoy viviendo como me da la gana vivir. También siento que en mi caso viene a raíz de decir, tengo 31 años, ya me debería de valer lo que piensa la gente de mí, lo que la gente espera de mí, o sea, lo que ven es lo que hay. Si les gusta, bueno. Y si no, la puerta está ahí, súper abierta. Nadie está obligado a quedarse. Nadie está obligado a querer tener un vínculo conmigo. Si no les gusta lo que hay. Es lo que hay en este momento. Obviamente, también viene a raíz de una paz de entender que todo el tiempo estamos en una transformación y que obviamente esta es la versión mía 2023-2024, pero obviamente la del 2025 va a cambiar porque todos los días cambiamos. Entonces eso también está muy chido y me sentí muy en paz de decir, qué padre que en este momento de mi vida no me arrepiento de la vida que tengo. No estoy haciendo lo que la gente quiere, sino lo que yo quiero. Y me lo estoy cuestionando todo el tiempo, de verdad. O sea, mi cerebro todo el tiempo, cuando voy a tomar una decisión, me pregunto, ¿esto me hace feliz? Un poco a lo maricondo, así de, ¿esta decisión me hace feliz? ¿O esta decisión no me hace feliz? Y siento que está bien padre hacerlo. Ahora, les invito a que ustedes hagan esa reflexión. Y si no se sienten que en este momento su vida es como les gustaría, porque vuelvo a lo mismo, hay que recordar que todo el tiempo estamos en una transformación constante, que tal vez hoy las cosas que tenemos, los recursos que tenemos, el dinero, el tiempo que tenemos, es lo que hay. Y para mí la base inicial de la aceptación de tu situación actual es entender cuál es tu realidad y qué es lo que puedes hacer a partir de ahí. Y desde un lado amoroso, porque si no te va a llevar a sentirte completamente mal y decir, maldita sea, no estoy haciendo lo que yo quiera. Pues a lo mejor en este momento no, pero lo vas a poder hacer si te enfocas y lo vas a hacer si de verdad son cosas que quieres hacer. Nada es fácil en esta vida, todo es un proceso. O sea, hoy puedo decir lo que acabo de decir gracias a la terapia, gracias a muchos privilegios que tengo en mi vida, pero aún así todos los días me lo cuestiono. Entonces pueden hacer esta reflexión, pero sin que llegue a un grado casi de tortura. Y pues el número 2 de esta agrupación de arrepentimientos dice: dedicar mucho tiempo al trabajo y no haber logrado un equilibrio entre su vida laboral y su vida social o familiar. En este aspecto creo que muchas personas se enfocan en
como que en este momento de mi vida quiero sembrar un montón para después cosechar. Pero en ese inter puede pasar muchísimos años para de verdad ver los frutos, y pues eso puede traer muchas cosas negativas, por así decirlo. Eh, Tristemente en este mundo capitalista que vivimos, creo que encontrar el equilibrio es muy difícil, ¿no? O sea, yo el año pasado que me despidieron y pasé por todo ese proceso, con uno de los pensamientos que más luchaba era con la parte de utilidad. O sea, como que a veces decía, es que no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo, no soy una persona útil. Y luego empecé a cuestionar, ¿útil para quién? ¿Para el sistema? ¿Para mí? ¿Para qué? O sea, creo que, como lo he mencionado, el gran privilegio que he tenido es poder detener mi vida y poder pensar muchas cosas, que sé que la mayoría de personas no pueden hacerlo. Entonces, eh, creo que en este aspecto es muy loco llegar a ese equilibrio, pero creo que no hay que olvidar a las personas que están a nuestro alrededor. O sea, yo uno de los aprendizajes que aprendí respecto al trabajo es que en 2 segundos te quedas sin trabajo, en 2 segundos puedes perderlo todo, pero las personas que están a tu alrededor es lo que importa. Y como que para mí es buscar ese equilibrio en donde en este momento funcionando yo principalmente como freelance, es justo por eso, porque digo, hoy hay cosas de mi vida que no estoy dispuesto a renunciar. Y sí, a lo mejor no tengo la vida acomodada o la vida con muchos ceros en mi banco, pero mínimo estoy tranquilo porque las decisiones que estoy tomando me traen paz. De decir, prefiero esto para poder seguir viendo a mis papás, viendo a mis amigos, viendo a las personas que están a mi alrededor, que centrar toda mi vida en el trabajo. Pero creo que también hay que entender que no se puede tener todo en la vida. O sea, que siempre tienes que renunciar a algo. Y creo que también el arrepentimiento se activa por eso. Porque es como, para tomar una decisión tienes que dejar la otra decisión, ¿no? O sea, la decisión contraria a lo que estás decidiendo. Y a veces es difícil, ¿no? O sea, porque obviamente, ahorita se los cuento bien fácil, pero siempre, todo el tiempo también me cuestiono eso, de estoy haciendo lo correcto. O sea, no debería de ahorita centrar todo en ganar miles y miles de pesos en lugar de enfocarme en estar más tranquilo, en estar más en paz, en atender mi ansiedad, mis ataques de pánico. Pero si no priorizo eso, lo demás tampoco va a funcionar. Entonces, así lo veo yo. Y creo que al final cada uno va a saber qué es lo que le vibra más. Pero no sé, si por ahí este episodio les llega a padres de familia, sobre todo, no se olviden de sus hijos. O sea, sí es muy importante la parte económica y la parte del sustento. Y claro, si un niño necesita muchas cosas, pero también necesita tiempo de calidad. Necesita de verdad sentir la presencia de los papás y sentir que están ahí. eh, para que después, de por sí, los papás están haciendo el mejor trabajo que pueden hacer. Y digo, aún así va a haber traumas que nos van a generar. Pues que sean menores al sentir que están ahí los papás. O sea, a lo mejor sí, los 7 días de la semana es imposible que estén en una presencialidad máxima. Pero no sé, un día a la semana dedíquenles una tarde para que después justo no llegue este arrepentimiento de decir, pude haber pasado más tiempo. Con los niños el tiempo pasa volando. O sea, yo tengo una sobrina que nació justo en el 2020. O sea, tiene 4 años y yo hay semanas o meses que no la veo, y cuando la vuelvo a ver la veo grandísima y digo, wow, qué fuerte que ha crecido tanto. No se pierdan esos momentos porque en un abrir y cerrar de ojos pasan muchos años, y ahí sí creo que puede venir un arrepentimiento de sentir que se perdieron cosas por un trabajo. Y también no le dediquen el tiempo a un trabajo que no los está valorando. Porque hoy en día casi muchos trabajos te piden una esclavitud que a veces estamos dispuestos a permitirlo por las necesidades que tenemos justo de dinero y de comer y de estar bien y de cuidar a nuestra familia. Pero si eso también está mermando el tiempo de calidad con tu familia, es un trabajo que no vale la pena. Porque entonces ni una cosa ni otra. O sea, ni vas a tener un trabajo chingón, ni vas a pasar tiempo de calidad con tu familia. Entonces, busquen el equilibrio. Es lo único que les puedo aconsejar. El que sigue, número 3, dice, no haber expresado sentimientos de una forma honesta y muchas veces no haber tenido la valentía de decir lo que querían. Qué fuerte, porque en ese me identifico mucho, porque creo que mi personalidad es el de no ser una persona confrontativa. Y me da miedo confrontar, y me da miedo decir qué es lo que quiero, cuándo lo quiero y cómo lo quiero.
Pero es algo que también estoy cambiando, porque yo no puedo esperar que la gente sean hechiceros y lean mis pensamientos y sepan exactamente qué quiero, cómo lo quiero y cuándo lo quiero. Entonces, pues hay que decirlo, hay que expresarlo. También hay que decirle a la gente que queremos mucho. O sea, yo en este momento, uno de mis... De las personas más importantes de mi vida vive en Madrid y todos, yo digo que una vez a la semana nos decimos cuánto nos queremos, cuánto nos extrañamos y es muy bonito porque aparte es algo que ya sabemos, es algo que está todo el tiempo reflejado y todo el tiempo constante, pero aún así todo el tiempo no lo decimos porque es importante no decirlo. Más bien, porque es importante decirlo. Las personas saben que las queremos con nuestros hechos probablemente, pero también está bonito escucharlo. Está bien bonito decirle a alguien palabras bonitas y palabras de validación, ¿no? Y creo que a veces damos por sentado los sentimientos y damos por sentados que las personas van a ser eternas y yo creo que hay que dejarlo de hacer y hay que entender que lo que hay hoy es lo que hay y por lo tanto si quieres darle un abrazo a alguien, dale un abrazo. Si quieres decirle a alguien que lo quieres mucho, dale un abrazo. Vida solo hay una y los no ya los tenemos. Igual, si tienes muchas ganas de invitar al crush a salir o mandarle un mensajito, mándaselo porque vida solo hay. ¿Qué tal que si el crush está esperando que le escribas y nada más no te has animado? Porque vida solo hay una y mejor a hoy que 10 años después, ¿no? O sea, creo que a la mayoría de personas luego nos ha pasado esto de que, ay, hace años me gustabas. Y es como de, maldita sea, tú también me gustabas a mí, pero nunca nos lo dijimos. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué somos así? O sea, creo que el ser humano nos esperamos porque creemos que hay una eternidad, que creemos que el tiempo no pasa, pero sí pasa, pero sí pasa. Entonces, sean honestos con lo que están sintiendo. Si ya no se sienten a gusto, cómodos en una relación, en una situación, háblenlo. La comunicación es vital. Justo para que haya menos arrepentimientos, creo que la honestidad es el camino correcto para afrontar, para ser frontales y para decidir hacia dónde ir, cómo ir y construir relaciones más sanas y más honestas. O sea, en junio en el Pride se hizo viral este video y esta imagen de este señor de la tercera edad, súper mega conmovido con la bandera del orgullo, porque no pudo vivir su sexualidad cuando era joven. Vida solo hay una, como lo dije anteriormente y como en el punto número 1, no vivan para los demás, no construyan una vida que los demás quieran, construyan la vida que ustedes quieran, como la quieran y las cosas que les hagan felices y que les traigan paz a ustedes para que entonces puedan ser honestos con lo que están sintiendo y puedan vivirlo. Yo sé que será difícil y yo sé que va a haber muchas personas que a lo mejor decidan no seguir en el viaje con ustedes, pero ellos se van a perder eso, se van a perder su transformación y ustedes se merecen la paz y la tranquilidad que quieran obtener. Y me exalté porque la verdad sí, o sea, ahorita que recordé justo ese video, entró en mí esta conmoción, es una imagen muy conmovedora porque, claro, o sea, a veces la gente dice, pues claro, no hay, no hay tercera edad LGBT. Y digo, pues claro, no hay porque mucha gente, tristemente, que era joven en los 80, en los 70, en los 90, pues fallecieron por la crisis del SIDA. Y otra parte nunca vivió su sexualidad. Y entonces hay mucha gente de la tercera edad que sí son parte de la comunidad, pero nunca lo vivieron y nunca lo expresaron. Entonces me parece muy triste que eso siga sucediendo. Entonces ahora sí que esta es una utopía personal en donde todas las personas puedan vivir la vida que quieran tener y decidan quiénes ellos quieran ser sin sentirse que le deben algo a alguien, porque al final de cuentas la vida es propia, ¿no? Sí, a lo mejor estamos aquí por nuestros papás, por el destino, por un Dios, como en lo que ustedes crean, pero al final esta vida ya es tuya y construye la vida que tú quieras. Y pues bueno, vamos al siguiente punto porque hay que avanzar en este episodio. Y pues el punto número 4 dice, el deseo incumplido de haber estado más contacto con tus amigos. El interés se nota y cuando no, también se nota. Entonces, si ustedes tienen ganas de ver más a sus amigos, díganselos. Si del otro lado no reciben una respuesta, pues ustedes ya se quedaron satisfechos, ¿no? También es algo que yo he aprendido. O sea, el año pasado tuve la fortuna de reencontrarme con unas amigas preciosas que amo y adoro y que
fue la vida lo que nos separó, la adultez, más que una pelea, más que cualquier cosa. Y reencontrarme con ellas fue maravilloso. Descubrir que una de ellas era mi vecina y que vive literal casi enfrente de donde yo vivo, fue un regalo de la vida. Y fue muy bonito volver a conectar ahora, siendo treintones y viendo la vida desde otra perspectiva y entendiéndonos, estarnos apoyando. Ha sido maravilloso y creo que si tú tienes ganas de buscar, hazlo. Y también si te das cuenta en esta búsqueda que los vínculos amistosos, que las amistades que tienes hoy en día no son lo que tú quieres que sean, busca nuevos. O sea, creo que al final estamos en esta vida para tener relaciones personales intensas. Y si en este momento por X o Y no las tenemos derecho a buscarlas. Y sí es verdad. También creo que hay que entender que hay momentos de la vida y que a veces pues las cosas no coinciden. Y si no coinciden, pues también está chido hablarlo, aclararlo. A veces vale la pena decirle a alguien, oye, yo sé que en este momento nuestras vidas es imposible que estén coordinadas y que estén tan intensas como quisiéramos, pero aquí estoy. Si necesitas algo, estoy a un mensaje, a una llamada, porque también es importante saberlo. A veces no buscamos a ciertas personas porque creemos que están demasiado ocupados viviendo una vida fabulosa, pero tal vez sí, pero está bonito hacerles saber que aquí estamos y que puede ser una cosa pues de ida y vuelta. Y llegamos al número 5, que es no haberse permitido ser más felices. Y en este punto mi cerebro explotó porque dije, sí, cierto. O sea, vivimos en una especie, creo que vivimos en una especie como de burbuja en donde no podemos expresar un nivel máximo de felicidad cuando las cosas nos pasan, porque a veces sentimos que no nos merecemos esa felicidad. Yo es algo con lo que lidio mucho, con aceptar las cosas buenas que me pasan sin sentir que ya se van a acabar. O sea, que esto que estoy viviendo está tan genial y tan chido que me da miedo que se vaya a acabar. O me da miedo pensar que tarde o temprano se va a acabar. Y es como de, no quiero pensar en eso. Pero hay que permitirnos ser felices. Desde la cosa más pequeña del mundo hasta la cosa más grande del mundo. Hay que ser felices. Y en terapia entendí que la felicidad es una emoción. Y como tal es imposible vivir en un estado máximo de felicidad. Pero a lo que sí podemos aspirar es estar en un estado de paz, en un estado de tranquilidad. Yo muchas veces en lugar de pensar, sé que hace ratito dije que como maricondo, pero creo que acompañado de pensar, esto me hace feliz, esto me va a traer paz, o sea, esta decisión me va a traer tranquilidad, esta decisión me va a llevar a un lugar mejor en el que estoy ahorita. Y entonces sí, pues me voy con todo e intento mover las fichas del juego para mi favor. Entonces, no se sientan mal viviendo la felicidad. El mundo suceden cosas horrorosas y no significa que por eso no debamos de alegrarnos por las cosas que nos pasan, alegrarnos por lo que le pasa a nuestros amigues, alegrarnos por los que les pasan a nuestras parejas, alegrarnos por todo. O sea, hay que ser felices, hay que aspirar a esa felicidad, no hay que negarla, no hay que minimizarla. A veces decimos, ay, es que estoy sintiendo demasiado, ¿y qué pasa si siento demasiado? Me voy a ir de todo y cuando me caiga me voy a romper la boca. Y digo, pues a lo mejor y sí, me ha pasado, me he roto la boca y después entiendo y digo, qué bueno que lo hice, porque si no lo hubiera hecho, me hubiera sentido mal por no haber hecho esto que me iba a causar una felicidad. Busquen ser felices. Esta es la reflexión de estas 5 categorías de lo que uno se arrepiente antes de morirse. Últimamente intento pensar y tomar la mayor cantidad de decisiones que no me lleven a este lugar. A decir, la vida que estoy construyendo, como es la que yo quiero construir, hacia dónde voy a ir. Y hacerlo para que la menos cantidad de arrepentimientos vengan. Es normal, van a venir. Es imposible que no vengan. Porque siempre creemos que la otra situación, la que dejamos, la que no estamos tomando en este momento, nos llevó a un lugar mejor. Pero cuando vengan esos pensamientos, si uno está al 100% seguro de que la decisión que tomó es la correcta, uno va a poder caminar a un lugar más tranquilo y más en paz. Pero ¿qué se hace con esos arrepentimientos? ¿Qué se hace? O sea, porque vuelvo a lo mismo. Es normal, llegan, van a existir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se debe hacer en este caso? ¿Cuál es la forma para afrontar nuestros arrepentimientos? Y yo encontré 4 puntos que les quiero compartir de una manera que creo yo que puede ayudar a justo atravesar los arrepentimientos. Porque van a venir.
Lo siento mucho. Si ustedes creen que van a ser inmunes a eso, no, van a venir porque creo que es parte de la experiencia humana en la toma de decisiones, arrepentirse de las cosas, ¿no? Arrepentirse de lo que hicimos y arrepentirnos de lo que no hicimos. Entonces, el punto número 1 es no esquives los recuerdos. Creo que lo peor que puede hacer uno es estar pensando que eso que pasó no pasó. No, casi como de, pues si no me acuerdo no pasó, y es como de, pues sí pasó. Entonces, creo que amigarnos de los recuerdos, y inclusive los recuerdos se pueden transformar, ¿no? Ahora sí que tanto en Intensamente 1 como en Intensamente 2 nos enseñaron que hay hasta una especie como de nostalgia que llega cuando recordamos cosas y que entonces el sentimiento hoy puede ser diferente al de ayer. Entonces creo que abrazar nuestros recuerdos y abrazar cómo nos hicieron sentir también está chido. Y creo que también del sufrimiento y del dolor se puede aprender mucho para no volver a sentirnos así. En cambio, si negamos lo que pasó, creo que nunca vamos a decir, más bien nunca vamos a aprender no volver a ir. Y no volver ahí. Y creo que por eso, luego esto que se dice coloquialmente, ¿no? Nos tropezamos con la misma piedra 1, 2, 3, 4 veces porque no es que no aprendamos, sino como que no grabamos emocionalmente las cosas. Y creo que ir con la brújula emocional puede ser una buena manera de tomar un mejor camino para superar los arrepentimientos. El punto número 2, y considero yo que uno de los más bonitos, es perdónate. Acepta que no eres perfecto. Ese va junto con el que sigue. Porque estos dos van muy ligados. Porque es acéptate y acepta tu imperfección. Porque eso somos. Somos seres imperfectos que todo el tiempo la vamos a estar cagando. Todo el tiempo vamos a estar equivocándonos. Vuelvo a lo mismo. Es parte de la experiencia humana. Y es imposible que no nos suceda. Pero aceptar que somos imperfectos, creo que nos quita una carga. Porque nos hace decir, yo estoy haciendo lo mejor para no llevarme a ese lugar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esforzarme en esto, esforzarme en lo otro. Reírte cuando la cagamos después de que ya pasó un tiempo. Y sobre todo, y sobre todo el punto número anterior, perdonarte. Entender que la decisión que tomaste en ese momento era con la información que tenías, con las herramientas que tenías. No podías tomar una decisión de otra manera porque no tenías. Puede ser que en 5 meses ahora sí tienes las herramientas y ahora sí tengas la manera de resolver la situación de otra manera, pero en ese tiempo no la tenías. Entonces, sé amoroso contigo mismo y acepta que lo que está pasando en ese momento es lo que tenía que pasar, que no hay otra versión mejor porque lo hiciste con las mejores herramientas que tenías. Y entonces a mí me trae paz eso. A mí me trae paz decir, esta decisión que tomé en determinado tiempo, la decidí y la tomé así porque no tenía otra opción. Porque las cosas que tenía a mi alrededor eran las que me llevaron a tomar esta decisión. Y estoy en paz, y estoy tranquilo porque es la mejor decisión que pude haber tomado y se tomó bien. Y en 5 meses me cago de risa recordando y diciendo, malditas, ¿cómo pude tomar esa decisión si la otra decisión era mejor? Pero claro, no tenía las herramientas ni la manera de hacerlo. Entonces, enfóquense, pues en aceptar que somos imperfectos, aceptar que todo el tiempo vamos a estar equivocándonos y está bien. No hay que ser duro con las decisiones que tomamos. O sea, al final, mientras estemos vivos, podemos cambiar de opinión. Y la última, tomar acciones. Creo que también el arrepentimiento llega, o personalmente el arrepentimiento... Creo que personalmente el arrepentimiento me llega cuando me doy cuenta que no estoy tomando acción. Y que entonces la decisión que tomé se quedó ahí congelada en el tiempo, pero no estoy haciendo nada para que se haga. Y entonces es como, claro, o sea, voy a estar todo el tiempo sintiéndome mal, sintiéndome con culpa, porque no estoy haciendo nada para que eso suceda. Entonces hay que tomar acción. Si creemos que el camino rojo es el correcto, aventarnos con todo al rojo y accionar todo para que el rojo funcione. Si a la mitad nos damos cuenta que el amarillo era el correcto, tomar la acción para cambiar el rumbo. Siento que a veces nos gana muchísimo el orgullo y no aceptamos que nos estamos equivocando, así como no nos atrevemos a perdonarnos a nosotros mismos porque somos muy duros con nosotros mismos. Creo que el aceptar que la decisión que tomamos no fue la correcta, creo que también nos cuesta muchísimo. Entonces, yo invito a que se perdonen, a que sean conscientes de lo imperfectos que son y a tomar las acciones necesarias para que las decisiones que toman se vuelvan las correctas y puedan avanzar hacia la vida que ustedes quieren construir. Estamos llegando al final de este episodio, que creo que es un episodio muy valioso. Creo que es un episodio donde ustedes pueden tomar nota de todo lo que se habló, de entender que
está bien tomar decisiones, está bien equivocarse, está bien ser imperfectos, está bien no tener todas las respuestas, ¿no? Una frase que me encanta muchísimo es, cuando tenía todas las preguntas, una frase que me gusta muchísimo es, cuando tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Y siento que de eso se trata la vida. A veces sentimos que es como un videojuego, ya vamos en el nivel 5 y de repente se craquea el sistema y tenemos que empezar en el 1 de nuevo. Pero ya tenemos la información de los primeros 5 niveles, entonces se supone que sería más fácil avanzar por ahí. Y ya para cerrar, si pareciera que el arrepentimiento es completamente malo y que no hay nada positivo que sacarle, pero es que la verdad es que el arrepentimiento puede ser algo beneficioso, que nos puede ayudar a generar habilidades para tomar mejores decisiones en el futuro. Es por ello que gracias a los arrepentimientos podemos aprender a ser nuestra mejor versión. ¿Por qué digo esto? Porque si hoy nos estamos equivocando por irnos por el camino rojo, vamos a entender que el camino rojo no es el correcto y entonces vamos a poder tomar otro. Y la siguiente vez que tengamos que tomar un camino, vamos a poder decidir mejor porque tenemos todas estas experiencias anteriores que nos van a ayudar para llevarnos a donde queremos estar. Para cerrar, solamente les quiero decir que recuerden que la vida que tienen es de ustedes y que ustedes tienen el derecho a decidir cómo la quieran vivir. Y entre más sean auténticos con ustedes mismos, entre sean más generosos con ustedes mismos y entre más deseen hacia dónde quieran ir, más claro será que la vida que están eligiendo es la mejor y menos arrepentimientos van a tener. En un mundo en donde estamos súper estimulados y donde todo el tiempo nos están mostrando diferentes versiones de nuestras vidas, como en el libro de la Biblioteca de la Medianoche, hay que entender que en todas estas versiones la única constante son ustedes mismos. Y si ustedes creen que en otra vida puedan estar mejor que en la que tienen y arrepentirse por no tener esa vida, les tengo que decir algo. La constante es que ustedes están en las dos vidas. Entonces, si ustedes lo lograron en esa, lo pueden lograr en esta. Y con eso llegamos al final de este episodio. Recuerden que si les gustó este episodio, si se llevaron algo con este episodio, compartan un pedacito de este episodio en sus redes sociales, compártanselo a alguien que creen que les puede servir en este momento. Y no se les olviden que estamos en todas las redes sociales como La Magdalena Podcast. Nos pueden escuchar a través de las plataformas de los podcasts y nos estamos viendo por YouTube. Nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana. Esto fue La Magdalena, el podcast.